Iván Saquicela vuelve a su cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estuvo suspendido durante 44 días por una denuncia que fue desestimada. Las mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena empiezan este jueves. Lo confirmó el ministro Francisco Jiménez, quien además indicó que respetarán la decisión en el juicio que enfrenta Leonidas Issa. Unos 2.500 turnos para pasaportes se perdieron durante los 18 días de paro. El registro civil busca fecha para reagendarlos. Ecuador entró en la sexta ola de COVID-19. Nuestro país ya registra el 40% de positividad. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más en Televistazo. Empezamos con las noticias del día. Iván Saquicela, quien fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, regresó a su cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Estefi, amigos, bienvenidos. A su llegada reiteró que su suspensión fue una clara muestra de la metida de manos en la justicia. Escuchemos a Jacqueline Rodas, quien nos tiene un informe de este lugar. Tras 44 días de suspensión, hoy Iván Saquicela retomó sus funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Fue recibido por funcionarios de la entidad y también por sus compañeros magistrados. Recordemos que el pasado 20 de mayo fue suspendido por dos vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Fausto Murillo, quien actualmente sigue como presidente encargado, quienes acogieron una denuncia por supuesta demora en el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, para sancionarlo era necesaria una declaratoria jurisdiccional previa y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, decidió que Iván Saquicela no incurrió en manifiesta negligencia, que al Consejo de la Judicatura no le quedó más que reintegrarlo en sus funciones. Estas fueron sus declaraciones en este día en el que retoma la presidencia de la Corte Nacional. Yo dije, hay una inminente metida de manos en la justicia y yo estoy seguro que ustedes y el país entero saben que tuve razón, se metió las manos en la justicia. Ahora regreso precisamente por el imperio del derecho, porque el Pleno de la Corte Nacional de Justicia adoptó en forma unánime la resolución de que yo no he tenido ninguna incorrección en mi actuar, que no he cometido ninguna infracción. Al consultarle sobre la terna que envió al Consejo de Participación Ciudadana para elegir al presidente titular del Consejo de la Judicatura, solo indicó que seguirá trabajando porque se respete la institucionalidad. Jackie, gracias por ese reporte. Y les contamos también que el jueves se retoma el diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales que se movilizaron durante 18 días. Y en ese primer acercamiento lo que se van a definir es los aspectos técnicos en los que se van a realizar las conversaciones. Todo esto mientras el régimen espera que la función judicial haga justicia en el proceso que se desarrolla, por ejemplo, contra Leonidas Issa por presunta paralización de servicio público. Esta mañana, un delegado del gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para ir ajustando los detalles de los diálogos que arrancarán este jueves con la CONAIE a fin de darle continuidad al acuerdo que se firmó la semana pasada. No nos olvidemos que este espacio no solamente es para solucionar lo que hay en esos 10 puntos. Nosotros tenemos la intención de, por decirlo así, sacarle el jugo a esta mesa de diálogo y afrontar algunos temas que son de interés para el sector indígena, para la ruralidad y sobre todo para los sectores que han sido más relegados en todo este proceso de desarrollo durante todo este tiempo. La FENOCIN confirmó que recibieron la convocatoria y que al terminar la semana tendrán clara la hoja de ruta que seguirán estas conversaciones. Entiendo que esta reunión del jueves es para trabajar en común una metodología y un cronograma para desarrollar, digamos, estas actividades. En el cronograma se verá, digamos, la cantidad de delegados. En cuanto a una posible focalización del subsidio a los combustibles, el ministro Jiménez reconoce que ese es un tema al que no terminan de encontrarle una salida. No estamos en contra del principio de focalización de subsidios, pero tiene que ser algo tangible, algo coherente y sobre todo que no permita corrupción, porque eso para nosotros es fundamental. Por ahí dieron la posibilidad de hacer focalización para transporte comunitario. Yo creo que esa podría ser una vía posible, siempre y cuando podamos definir bien
cuáles son los contornos de este concepto, a qué se refiere, qué es lo que supone, qué es lo que no entra y dónde se lo debe entender. Desde la FENOCIN reconocen que acudirán al diálogo con cierta desconfianza, que son muchas las ocasiones en que este tipo de iniciativas han quedado en nada. A propósito de las manifestaciones, ha dicho que va a volcar más esfuerzos para apoyo al campo. Ya eso es una buena señal que tenemos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y esperamos que el presidente de la República se ponga a reflexionar y que ponga, digamos, dinero y recursos para desarrollar la agricultura, la ganadería, porque en definitiva eso es garantizar la soberanía de un pueblo. En cuanto al juicio que se sigue contra Leonidas Issa por paralización de servicio público, Jiménez dice que eso es un asunto que le compete a la función judicial, pero que desde su orilla el gobierno tiene un criterio. Creemos que cualquier persona que obstaculice servicios públicos y que desarrolle actividades que alteran la vida de un país tienen que tener una sanción, independientemente de cómo sean y cómo se llamen. Pero no tenemos ni vendetta ni revancha contra nadie. Sabemos que debemos construir un país, sabemos que hay fracturas profundas, sabemos que hay organizaciones sociales que tienen reivindicaciones legítimas. Y aunque reconoce que lo que resuelva la justicia podría terminar entorpeciendo el proceso de diálogo, el gobierno señala que espera a que se tome la mejor decisión, que cualquiera que sea, la van a acatar. Y en la sala 9 del Complejo Judicial de Cotopaxi se desarrolla la audiencia de juzgamiento contra Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien es acusado del delito de paralización de servicio público. El proceso inició cuando fue detenido en las manifestaciones del pasado 14 de junio. Patricio Viera sigue esta diligencia. Nos encontramos en este momento en los exteriores del complejo judicial de la ciudad de Latacunga, hasta donde han asistido cientos de indígenas que respaldan a su líder, a Leonidas Issa Salazar, quien se encuentra en el interior asistiendo a la audiencia de juzgamiento por los hechos sucedidos en el paro último que se vivió en el país. Les hemos preparado a continuación un informe. Decenas de indígenas se concentraron esta mañana en el barrio La Estación, ubicado al occidente de Latacunga. Desde ahí marcharon de manera pacífica hasta el complejo judicial de la ciudad, en donde permanecen a la espera de la resolución de la audiencia de juicio contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien acudió a las 10 de la mañana con 30 minutos, sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Quien sí lo hizo fue su abogado, Carlos Poveda. ¿Qué es lo que se espera al momento de este juicio? Que se haga justicia y que así como tiene el Estado todos los derechos, el ingeniero Issa también goce de una igualdad de derechos. En representación de la Fiscal General de la Nación, asistió el fiscal provincial de Cotopaxi, Augusto Semanate. El señor está procesado por el delito de obstaculización de las vías públicas de un servicio público. El proceso inició cuando fue detenido en las movilizaciones el pasado 14 de junio y posteriormente liberado con medidas sustitutivas. Andrés Ayala, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, informó que los comuneros permanecerán en vigilia. Exigiendo la justicia, que no haya atropello contra nuestros grandes líderes dirigentes nacionales. Por ello, pues, nuestras comunidades, organizaciones han tenido esa voluntad de apoyar, de estar siempre haciendo una vigilia. 200 policías permanecen atentos a que no se produzcan desmanes. Así lo informó Juan Carlos Salazar, comandante zonal de policía. Estamos dando la seguridad del caso y por eso esperamos que la parte contraria pueda conservar la tranquilidad. Hasta el cierre de este informe, la audiencia continuaba. Y el edificio matriz del Registro Civil en Quito amaneció con largas filas de usuarios que buscaban obtener un pasaporte. Fabiola Santana informa que el problema de represamiento se agudizó durante estas manifestaciones cuando no acudieron 2.500 personas que estaban agendadas para el trámite en la capital. Pasan las horas y en lugar de disminuir el número de usuarios en los exteriores del registro civil, incrementa. Son los ciudadanos que tenían turno para obtener este lunes su pasaporte, pero a ellos se sumaron parte de los 2.500 que no pudieron acudir por las manifestaciones. Por lo que no había ni en el transporte, nada, y ahora tengo que esperarme todo el día aquí en la calle. Llega el mediodía de este lunes y quienes estaban agendados seguían en la fila. Habían esperado semanas y hasta meses para este día, pero se encontraron con más
espera. Si uno se dice una hora deberían respetar porque aquí tenemos el turno de 11 a 12. Hay gente que no tiene turno y no les informan y siguen haciendo fila. Esto también complica a quienes necesitan un turno urgente por temas de salud. Ya son 3 días consecutivos en el registro civil. Tengo cita a las 10, estamos aquí, toda la gente se mete, no hay respeto. La espera es larga, pues el segundo filtro de la entrega de pasaportes lucía lleno, al igual que la sala donde se entrega el documento de viaje. Sí, de la tercera edad sí respetaron. Fue 1 hora y media más o menos que nos demoramos en sacar. El director del registro civil confirmó que hay 25,000 trámites represados desde la declaratoria de emergencia por falta de insumos. Esperan solventarlos a mediados de agosto, cuando el proveedor les entregue otro lote de libretines. Agosto también están copados los turnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos esperando una siguiente entrega de parte del Instituto Geográfico Militar. Pasaríamos de 50,000 turnos a 60,000. Además, todo el mes de julio se mantendrá la atención en jornadas extendidas, 1 hora más de atención de lunes a viernes y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En lo más destacado de las noticias internacionales, una gran avalancha se registró en los Alpes italianos. 7 fallecidos y 20 desaparecidos. Ese es el saldo del desprendimiento de una parte del glaciar. Como nos cuenta Eliana Suárez, equipos de rescate trabajan en la zona para hallar sobrevivientes bajo la nieve. El incidente ocurrió en el área de la Marmolada, donde está la montaña más alta de los Dolomitas y el único glaciar que queda en esa zona en Italia, a unos 3.300 metros del nivel del mar. Según los rescatistas, las elevadas temperaturas de los últimos días provocaron un desprendimiento de roca, que a su vez causó la apertura de una grieta en el glaciar. Entonces, un enorme hielo se desprendió y cayó por la ladera del pico, a lo largo de la ruta del ascenso de los alpinistas. Esto arrastró a 2 grupos de excursionistas junto a sus guías. Las autoridades reportan preliminarmente 7 muertos y 20 desaparecidos. Se logró evacuar a 18 personas de la zona y están buscando a los afectados con 5 helicópteros y perros de rescate. La Fiscalía, que anunció una investigación del hecho, advierte que habrá una larga labor en la identificación de las víctimas porque los cuerpos quedaron desmembrados. Gerentes de refugios del área indicaron que nunca se había presentado una catástrofe de esta magnitud en toda la cordillera alpina. Nos vamos a una pausa y al regresar, más de la mitad de los habitantes del cantón Gualaceo se quedaron sin agua tras las fuertes inundaciones que afectaron la planta potabilizadora. Ya regresamos con eso. También, Ecuador entró a la 6ª ola de COVID-19. Así lo confirman las autoridades sanitarias, luego de que la positividad para el virus alcanzó el 40%. Más de 20,000 familias se quedaron sin servicio de agua potable en el cantón Gualaceo, en Azuay. Ocurrió luego de que sus habitantes soportaran al menos 20 horas de lluvia que inundaron calles y viviendas. Diego Cuenca, junto a nuestro corresponsal Ángel Robles, nos describe la situación. Podría declararse la emergencia en la localidad. Los habitantes del cantón Gualaceo en Azuay amanecieron sin el servicio de agua potable, luego de soportar al menos 20 horas de lluvia que inundó calles y viviendas. De acuerdo a los pronósticos de clima, nosotros vamos a tener lluvias toda esta semana. Los picos más altos se están dando generalmente en la noche y la madrugada. Son 20,000 familias afectadas por las inundaciones que rompieron las tuberías de la planta potabilizadora, inhabilitándola. Así lo confirmó el COE cantonal, que se activó por la emergencia. Por la cantidad de sedimentos que llega hacia la planta potabilizadora del centro de Gualaceo, estamos desabastecidos con agua. El día de hoy se ha suspendido ya el agua. Estamos interviniendo, como ustedes han visto, en algunos sectores, evacuando, haciendo un sistema de drenaje para poder precautelar, pero en otros lugares son insostenibles. La fuerte precipitación ocurrió esa madrugada y a la par se desbordaron los ríos Santa Bárbara y San Francisco. 17 casas están afectadas.
Las personas tuvieron que sacar sus enseres para evitar que se dañen. Tenía planificado con los departamentos correspondientes la habilitación de algunos albergues. Ventajosamente eso no sucedió porque las personas que fueron evacuadas se trasladaron donde algunos familiares. Normalmente los ríos incrementan su caudal en el mes de marzo, abril. Bueno, no sabemos las razones por las que ahora la variación del clima ha hecho que esto suceda con nuestros ríos. El invierno también afectó al cantón Paute porque su río del mismo nombre aumentó el caudal y llenó de agua el parque lineal, mientras en la vía Cuenca-Gualaceo se registró un deslizamiento de tierra. En la vía Cuenca-Gualaceo, en el sector de la Virgen, hay un deslizamiento de tierra. Al momento coordinamos con MTOP para que hagan la limpieza respectiva. El Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias monitorea los daños del invierno en esa localidad del Austro. Y las fuertes lluvias también han causado estragos en la provincia de Loja. Las precipitaciones provocaron un deslizamiento que mantiene cerrada la vía Loja-Zamora. Y además en esa misma ruta, a la altura de la parroquia Sabanilla, una casa fue arrastrada por el agua, terminando en medio de la calzada. Mientras que en el barrio Chamico de la parroquia Cumbaratza, el agua ingresó a algunas casas. Las autoridades realizan un recorrido por las zonas afectadas para cuantificar los daños. Y atención porque Ecuador entró en su sexta ola de COVID-19, según lo advierten las autoridades sanitarias. A pesar de que la mayoría de casos ahora son ambulatorios, hay preocupación por el alto porcentaje de positividad para el virus. Carla Delgado nos cuenta. Durante la pandemia, el comportamiento del COVID-19 ha sido el mismo en la mayoría de países. En algunos de ellos ya reportan nuevas olas del virus. El Ecuador, según las autoridades sanitarias, ya ha entrado en su sexta ola de coronavirus. Los datos se sustentan en la curva de positividad. En abril apenas era del 5%, es decir que la pandemia había sido controlada, pero hoy ya sobrepasa el 40%. Se ha visto un incremento paulatino de casos durante las últimas 3 semanas epidemiológicas que nosotros llamamos. Y aunque la mayoría de pacientes contagiados ya no necesitan ser hospitalizados, sí les preocupa que es con la que nuevamente se transmite la enfermedad. Estamos hablando de casi 1 de cada 2 personas que hemos testeado es positiva, pero hay que tomar en cuenta que el número de personas que testeamos también ha bajado, es decir, ya no podemos tomar muchas pruebas porque las personas se han vuelto asintomáticas también. A estas cifras se sumarían las consecuencias de las aglomeraciones del paro nacional, que todavía no pueden ser contabilizadas. No se evidenció ningún brote como tal destinado en las personas manifestantes, pero por el contacto directo y el masivo se esperaría de que la próxima semana exista un incremento. Aseguran que las subvariantes de Omicron son las que tienen mayor presencia en el Ecuador. Incluso ya se reportó un caso de BA5, que es la mutación del virus que está causando estragos en otros países como España. Más noticias a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. Luego de 4 días de haber culminado el paro nacional de los indígenas en Riobamba y en otros cantones de Chimborazo, aún se evidencia la falta de gas de uso doméstico. Hay ciudadanos que hacen largas filas buscando un cilindro. Según las autoridades, se prevé que el servicio se normalice en esta semana. Cientos de personas madrugan en busca de un cilindro de gas de uso doméstico, servicio que no se ha estabilizado pese al fin de las movilizaciones. Jacqueline Chávez señala que durante varios días no ha podido adquirir un cilindro en los diferentes depósitos en Riobamba. Estamos parados aquí ya desde el viernes, estamos buscando lo que es el gas, pero ya se termina, nos dicen que se termina. Yo ayer vine igual, no quisieron dar, dieron preferencia a los vehículos. Pese a las lluvias, la fila de usuarios se extiende varias cuadras. Por momentos hay incertidumbre por saber si conseguirán o no un tanque. Piden que la situación se normalice. En la ciudad no tenemos leña, no tenemos carbón, no tenemos nada, solo vivimos del gas. Aquí esperando van a dar 200 tanques, esperemos que están marcando. A lo que avance no toca más hacer cola y tener paciencia. Marco Miñaca, intendente general de policía de Chimborazo, señala que la demanda del gas de uso doméstico a nivel nacional ha disminuido. Prevé que la distribución por provincias se normalice hasta el viernes. Nosotros tenemos que distribuir de forma normal para toda la provincia un número de entre 10.000 a 12.000 tanques o cilindros de gas diarios.
¿Qué significa? Que nosotros de este momento lo estamos haciendo o se está trayendo para la ciudadanía en toda la provincia de un numérico de aproximadamente 6.000 por la cantidad de demanda que existe de este producto. A esto se suman los operativos de control en las diferentes distribuidoras. Juan Aldaz, comisario nacional de policía de Riobamba, acudió al sector del mayorista en el sur a constatar algunos inconvenientes. Lamentablemente no podemos dejar de lado la viveza criolla, gente que está temprano haciendo su fila, viene otra persona y quiere meterse. Esos son los inconvenientes que se generan. Al momento en Chimborazo, el precio de venta al público del cilindro está a $1.60. La ciudadanía espera que ese valor se mantenga. Exportadores y terminales portuarias iniciaron un plan para normalizar el transporte de carga represada que no pudo movilizarse por el bloqueo de vías durante las manifestaciones indígenas. William Young nos informa que las exportaciones de textiles y de brócoli fueron dos de las más afectadas, con cientos de contenedores retenidos. Para el sector exportador de brócoli, las manifestaciones provocaron que unos 500 contenedores con este producto no puedan ser transportados hacia los puertos del país. Eso generó pérdidas de contratos, incumplimiento de clientes en el extranjero y gran parte de esa carga se perdió. Tenemos materia prima que ya está desgastada, materia prima que ya no se puede exportar, materia prima que seguramente ni el mercado local me lo va a querer consumir. Entonces, es materia prima que voy a tener que botar. Y que les tomará varios días normalizar su plan logístico. Son 600 hectáreas de brócoli que no se pudieron sembrar y eso en 90 días nos va a dar un desabastecimiento, digamos, no a una totalidad, pero íbamos a tener una merma de un 20%. Lo mismo ocurrió con el sector textil. Este gremio estima que perdieron unos $90 millones en producción que no se pudo vender. Por eso coordinan con las terminales portuarias para poder movilizar sus productos de exportación. Son inventarios que están en nuestras propias empresas. Como digo, lastimosamente el producto textil, aunque no es un perecible que se pudre, sí es a la final una venta que no se puede cerrar. Otro de los gremios afectados con carga represada es el bananero. Desde la Asociación de Exportadores de Banano indicaron que al menos 25 contenedores por día de manifestación no pudieron llegar a Puerto Seguro, y no solo por el bloqueo de vías. Teníamos reportes de asaltos, teníamos reportes de cobros de peaje, que en ese volumen era mucho más difícil poderlo cuantificar. Este martes, los representantes del sector exportador se reunirán con el ministro de la Producción para plantearle alternativas que mejoren la cadena logística que incluye transporte y aduana. Continuamos. Asciende a 701 las muertes violentas en Guayaquil, en Durán y en San Borondón. Solamente este fin de semana se han cometido 14 crímenes. Merlin Ochoa nos informa que en el 90% de los casos las víctimas tienen antecedentes penales o se los vincula al tráfico de drogas. Tras ser baleado, tendido en la vereda quedó el cuerpo de este joven de 26 años, quien registra antecedentes penales por tenencia de armas. Fue uno de los crímenes más recientes que se registraron en Guayaquil. Este caso ocurrió el domingo a plena luz del día, en Flor de Bastión, noroeste de la ciudad. Según testigos, la víctima salió de su domicilio con su conviviente a comprar comida, cuando dos sujetos a bordo de una moto los interceptaron y le dispararon en 7 ocasiones. Esta persona aparentemente sería victimada por personas que estarían vinculadas a alguna organización delictiva. Ese mismo día, también en el noroeste, otras 2 personas fueron asesinadas en la cooperativa Valerio Estacio, mientras que el sábado un hombre fue encontrado muerto dentro de una casa en la ciudadela La Fragata, en el sur de la ciudad. Con los moradores del sector manifiestan que en el lugar funcionaba una clínica de rehabilitación clandestina, entonces se puede deducir que hubo algún incidente en este lugar. Fue un fin de semana violento en Guayaquil, en total 14 crímenes, pero las cifras totales son alarmantes. De enero a julio del 2021, en Guayaquil, Durán y San Borondón se registraron 296 casos, mientras que en el mismo periodo del 2022 van 701. El jefe zonal de la Unidad de Muertes Violentas dice que la mayoría de los hechos están relacionados con el tráfico de drogas. Alrededor de un 85 a 90% hablamos de muertes selectivas, ¿no?
de acuerdo al caso. ¿Qué significa esto? Que estas personas se encontraban en algún medio delincuencial y que obviamente sea por territorio, por revancha, son victimadas por sus contrarios de alguna manera. También indica que una variante es que los fallecidos registran actividades ilegales, incluso desde que eran menores de edad. También podemos observar que desde muy jóvenes entran en el tema delincuencial, lo que conlleva que en su momento estas sean víctimas de estas muertes. El jefe policial señala que los sicarios persiguen a sus víctimas por varios días hasta acabar con su vida. Además, otra dificultad es que los familiares no quieren dar información sobre las amenazas recibidas. Tenemos más información para ustedes aquí en Televistazo. En la provincia de Los Ríos continúan las investigaciones para determinar a los responsables del doble asesinato de unos primos ocurrido ayer en el Cantón Quevedo. Las víctimas fueron baleadas e incineradas. Una de ellas incluso fue decapitada. Junto a los cuerpos se halló un mensaje de advertencia. Tenemos un reporte. La policía continúa con las investigaciones del doble crimen de dos primos, que ocurrió la mañana de ayer en el Cantón Quevedo. Los hombres fueron brutalmente asesinados y sus cuerpos incinerados en una vía de la parroquia San Carlos. El humo alarmó a los habitantes, quienes se toparon con la macabra escena. Se pudo visualizar a dos cuerpos sin vida, presuntamente de sexo masculino, incinerados. Uno de ellos decapitado. Los dos cuerpos se encontraban juntos a un costado de la vía, sobre la vegetación. Las víctimas fueron identificadas como José Armando Morales Macías, abogado, y su primo Ángelo Macías, de 21 años. El coronel Marco Ortiz, jefe de la policía en Los Ríos, cree que los hombres fueron secuestrados, asesinados y llevados hasta una hacienda de plantaciones de palma, donde les prendieron fuego. Los criminales incluso dejaron una carta con una leyenda de advertencia. Así van a quedar quienes colaboren con bandas narcocriminales. La utilización de armas de fuego, la incineración de los cuerpos y que uno de ellos se encuentre decapitado muestra un nivel muy alto de violencia. El nombre del abogado apareció en una lista que circuló en redes sociales. Las autoridades investigan si se trata de una disputa de territorio entre los lobos y los choneros. Con estos casos, solo en Quevedo se han registrado 83 muertes violentas, de las 179 registradas en la provincia. Más información a esta hora. En el país, 4 de cada 10 estudiantes sufre algún tipo de acoso escolar. Por esto, las autoridades locales han encendido las alarmas, han comenzado una campaña para prevenir el bullying en las unidades educativas. Aseguran que si no se tratan a tiempo estos casos, pueden terminar en tragedia. Estefanía Arias habló con una psicóloga infantil sobre este tema y le contamos. A este menor lo llamaremos Andrés y tras cámara nos contó que 2 de sus compañeros le hacen bullying en la escuela. Le ponen apodos o en ocasiones lo empujan al igual que el resto de sus amigos. Según un estudio del Ministerio de Educación en apoyo con UNICEF, 4 de cada 10 alumnos en el país sufren algún tipo de acoso. La psicóloga infantil Mariela Boloña agregó que los más afectados son menores entre 9 a 12 años. Hay algo muy importante que yo siempre repito, que en el tema del bullying no existen los niños buenos ni niños malos, simplemente existen niños carentes de habilidades sociales. Detrás de esto hay un problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene desde casa? Que se viene arrastrando. Ante esta situación, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil comenzó una campaña de prevención en los planteles de la ciudad. Así lo señaló Luzmila Nicolalde, directora del proyecto. Vamos a estar en 4 colegios, en 2 unidades fiscales, 3 unidades fiscales y una particular, con una psicóloga que va a hablar acerca de este tema, pero también hemos venido con una representante del Ministerio de Educación, hemos articulado estas acciones de tal manera que ellos expliquen el protocolo que debe tener un colegio, que deben tener los maestros cuando un estudiante sea víctima de acoso escolar.
Dictan talleres y charlas para que los jóvenes, maestros y padres puedan identificar un caso a tiempo. Los niños que están siendo víctimas de bullying sufren de ansiedad, sufren de estrés. Hay un síntoma muy particular que es que empieza el tema del ausentismo escolar, no quieren ir a la escuela, tienen problemas alimenticios, tienen problemas para dormir, y hay otros casos en los que los niños empiezan a somatizar estos síntomas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, empiezan con dolores de cabeza, dolores de barriga, se les bajan las defensas porque ya están somatizando este estrés. Si estos síntomas no son tratados a tiempo, las consecuencias pueden ser trágicas. Tenemos casos de suicidio en el tema del bullying porque son niños o niñas que a lo mejor en su momento no fueron escuchados ni en su escuela, ni en su colegio, ni en su familia, entonces optaron por otro tipo de salida. ¿Y hay cómo prevenirlo? Sí, podemos prevenirlo, por ejemplo, desde las escuelas, enseñando a desarrollar habilidades sociales como empatía, como asertividad. Por eso recomienda la psicóloga, hay que estar atentos a la salud mental de los pequeños, más si ya retornaron a clases presenciales. Vamos a revisar también otros datos que deja este acoso escolar, el también conocido como el bullying, según estudios. 7 de cada 10 estudiantes han sufrido acoso en línea, por ejemplo, en algún momento de su vida. Además, la UNESCO señala que el 32% de las víctimas suelen ser niños, es decir, son los que están más expuestos, incluso que las niñas, que están en un más o menos 28%. La Organización Mundial de la Salud indica que son más de 600,000 niños y adolescentes que se suicidan como resultado de este determinado tipo de acoso escolar, y por eso prende las alarmas. Vamos finalizando, amigos, pero no olvide que Televistazo vuelve a las 19 horas en su emisión estelar. Steffi. Y les invitamos a que siga siempre en nuestra sintonía, además en www.ecuavisa.com con las noticias destacadas. Que tengan una buena tarde.